Muy bien, y ahí estamos tanto en Facebook como acá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo muy contenta. Lo primero que quiero hacer para comenzar es agradecerle muchísimo a todos los mensajes de cariño, de afecto, de gratitud que nos están enviando por estas clases que vamos teniendo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están colmando de cariño con todos los mensajes que estamos recibiendo en nuestro WhatsApp. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar hablando de víctima protagonista. Es un concepto traído por Freddy Kaufman. Freddy Kaufman, entre otras cosas, es coach, tiene varios doctorados y posgrados en economía, se fue a Estados Unidos y ya estudió. Y uno de los conceptos que tratamos de él, tiene varios, sí, es muy interesante verlo, es muy interesante leerlo, es el concepto de víctima protagonista, que es uno que nos encanta y que además complementa todo lo que veníamos viendo, tanto de autoestima, como de confianza, como de focos de credibilidad, todo esto que venimos viendo en estos últimos, de toma de decisiones, ni hablar, tiene muchísimo que ver con las decisiones que tomamos, la creatividad que tenemos, tanto en un lugar como en el otro. Así que la verdad es que es un concepto que atraviesa todos los temas que estuvimos viendo y los complementa un montón. Así que arrancamos. A ver desde qué lado, tiene que ver con que desde qué lado estamos mirando nuestras acciones, nuestra vida, qué hacemos con eso, de qué lado nos paramos. Él siempre cuenta un cuento, ¿sí? Un cuento sufi, que si lo quieren buscar, que es el de El tigre y las ovejas, ¿sí? Y la anécdota que él cuenta a mí me pareció maravillosa para arrancar hoy, más que el cuento sufi, sí que es un poquito más largo. Él estaba llevando a su hija a la escuela y la hija desde atrás del auto le empieza a decir, estaba enojada con su mamá porque su mamá se había equivocado y no le había puesto ese día el agua adentro de la mochila y justo ese día había tenido gimnasia en el colegio, entonces le empieza con la queja, ¿no? Y le dice, papá, mamá, no me puso el agua en la mochila, vamos a tener que decirle a mamá que me ponga el agua en la mochila, porque al final yo hoy tuve gimnasia y tengo sed y yo no tengo agua en la mochila. Entonces, el padre le empieza a preguntar, ¿y quién tiene sed? Yo, papá. ¿Y quién necesita el agua todos los días y sobre todo cuando tiene clase de gimnasia? Yo, papá. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de poner el agua en la mochila? Mamá, papá. ¿Sí? Esta es un poco la historia. ¿De qué lado les parece que estaba la nena? ¿Sí? ¿De qué lado miraba la vida la nena? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no llegamos? Vamos a tomar el mismo ejemplo que es muy sencillo de tomar y por ahí no nos metemos en cosas más profundas. Desde lo lógico de un niño, ¿y un niño en qué está? Depende de alguien más, ¿no? Para su vida. ¿No, Gracielita? ¿Ahí? Sí. Pero cuando somos adultos, y él en eso hace una gran diferencia, ¿sí? El niño sí depende de alguien más. Ahora, ¿qué pasa cuando somos adultos y estamos en este mismo lugar? Y seguimos en este mismo lugar. ¿Qué nos pasa? Él es bastante más duro o irónico para decirlo de lo que yo voy a hacer en esta charla, ¿sí? ¿De qué lado de la vida la estoy mirando cuando
me quejo por algo que me molesta a mí. Y quiero que el otro haga, pero ni siquiera se lo pedí, ¿sí? O no soy yo quien lo hace. Por un lado, él nos cuenta que es una postura bastante cómoda, que en cierta forma todo siempre va a depender de un otro. Entonces yo nunca me voy a equivocar. Hay varias cosas que tiene esta presentación o estos dos conceptos de víctima o protagonista que vamos a estar viendo, ¿sí? Tal cual Gracielita nos dice desde el lado de echar culpas. ¿Y qué pasa con este? Tiene la ventaja, en este caso, de estar del lado de la víctima, de quien echa culpas, ¿cuál es? ¿Sí? Muy bien, Alicia nos dice, en la adultez voy a tener responsabilidades. Exactamente. Y yo estoy contestando responsablemente cuando tiro la pelota afuera, cuando le echo la culpa a otro. Evado mis responsabilidades, ¿sí? En cierta forma yo puedo decir, por ejemplo, llegué tarde porque, por el tráfico. Y de esa forma yo nunca voy a ser responsable de salir unos minutos más temprano para poder llegar a horario. Si yo ya sé que el tráfico va a ser exactamente el mismo. Cuando nosotros le echamos la culpa a una institución, sea cual fuere, no solo no nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos, sino que no hay nadie que lo pueda reparar, ¿sí? Ni yo ni el otro. Un poco lo que hace el ser protagonistas de nuestra propia vida y lo que hace la responsabilidad, que, ¿se acuerdan que era responsabilidad? Que lo vimos cuando hicimos autoestima, ¿sí? Es tener la habilidad de responder a aquello que pasa afuera, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la habilidad de responder a lo que pase en mi vida, yo no estoy siendo responsable. Si no estoy siendo responsable, no estoy haciendo un adulto responsable, ¿sí? En ese punto. ¿Qué pasa con cuando nosotros estamos en esta dicotomía y que a veces decimos, por ejemplo, ¿sí? Se rompió la taza o la institución tiene la culpa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? No solo no nos hacemos responsables nosotros de las decisiones que tomamos, ¿sí? Porque nosotros, de todas aquellas decisiones que estamos tomando, en esto que traía Mariana en la clase de decisiones, esto de decir que todo el tiempo las estoy tomando y de alguna manera decidí pertenecer a esa institución o decidí salir 15 minutos más tarde, o decidí no llamar cuando estaba atorada en el tráfico, de alguna manera hubo alguna decisión que me llevó a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para comenzar también desde el lenguaje a empezar a decir esto, ¿sí? Cuando yo nombro a la institución, o la gente, o uno, ¿sí? Lo que estoy haciendo es no nombrar a nadie y no hacerme cargo, no hacerme responsable yo de esa decisión que estoy tomando, ¿sí? Si yo digo, la verdad es que yo salí 15 minutos más tarde de mi casa porque justo me llamó mi mamá que hacía un montón que no hablaba con ella. Y después tendrá una consecuencia o no de haber llegado tarde a esa reunión a la que estaba yendo, ¿sí? Y como adulto responsable, teniendo en cuenta los focos de credibilidad, la integridad que tiene que ver también con mi autoestima, haré la reparación correspondiente ante esa falta, porque al estar llegando tarde a algún lado, una falta estoy teniendo, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué les parece? Estelita dice, porque lo que decida surge en efectos y tengo que hacerme cargo. No siempre, pero sí elijo más que tengo que. Ahora lo vamos a ver. Existe mucha gente adulta a la cual le decimos inmadurez la persona que le echa las culpas a la afuera. Tenés
esta pregunta, Alicia, es para vos. ¿Quién es esa mucha gente? ¿Quiénes son? Si tienen nombre, ¿están en tu vida? Sí. La idea, como siempre, va a ser que no es para que lo contestes, Alicia, ¿sí? Es para que lo vayamos viendo. Porque el punto es que cuando yo digo la gente o mucha gente, no estoy nombrando ningún hecho en particular, con lo cual no hay nadie, ¿sí? La gente no es nadie, igual que la institución, no es nadie. Entonces, no estoy nombrando ningún hecho que sea necesario reparar, ¿sí? No estoy haciendo ningún pedido, ¿sí? No existe una promesa incumplida, ¿sí? Si yo digo se cayó la taza o se rompió la taza, generalmente las cosas no se rompen solas. Yo estaría haciéndome cargo si digo, uy, se me cayó y rompí la taza. ¿Sí? Tendré que ir a comprar otra para poder tomar el café por la tarde. Y ahí estoy, haciéndome cargo de que de alguna manera estaba distraída pensando en otra cosa cuando pasé. Y en ese caso, haciéndome cargo y fijándome a ver si estaba distraída, ok, la próxima vez que pase por la mesa voy a estar siendo más atenta a ese paso para evitar tirar la taza y de esa manera también evito las reparaciones posteriores. A veces también el hecho, si bien es bueno que hagamos reparaciones posteriores, no siempre son temporarias de acuerdo a lo que se está necesitando, a veces terminan siendo temporáneas. Entonces también tendré que hacerme cargo de esas decisiones y cuáles son las consecuencias de eso. Y de eso se trata, ser protagonista de mi propia vida. Lo que hago es recuperar ese poder que me ayuda a hacer algo con mi historia. Si yo le echo la culpa al tránsito, al clima, al horario, hay mucha gente, ¿y por qué no entregaste las cosas? Sobre todo nosotros lo vemos con estudiantes, ¿no? Si tengo una fecha para entregar un trabajo práctico. No tuve tiempo de hacerlo. El tiempo que me dieron para hacerlo fue poco. Ahí otra vez estoy tirando la pelota afuera. Entonces, si yo me hago cargo de que elegí cualquier otra cosa, y no importa que me haya quedado viendo Netflix, porque en definitiva es mi elección, es mi decisión hacer eso, ahora, esa decisión después va a tener consecuencias, ¿sí? Este es un poco el punto que queremos traerles hoy. Ir viendo cómo hacemos para recuperar ese poder en nuestras vidas. Alicia nos pregunta, si es un accidente, si yo estaba jugando, ¿voy a ser parte responsable de la distracción? Y depende de dónde me pare a mirarlo, ¿sí? Depende de dónde me pare a mirarlo. Si yo estaba jugando, ¿sí? ¿A qué estaba jugando? ¿Cómo estaba jugando? ¿Con quiénes más estaba jugando? Un pequeño, sí. Un pequeño aporte. Buenas tardes, que recién los saludo. Yo estoy acá desde Facebook y demás, y la voy escuchando a Belu, estaba esta pregunta. Un pequeñito aporte es, tiene que ver cómo nombramos las cosas. Porque, ok, estaba jugando con la taza y pueden suceder dos cosas. La taza se cayó, entonces ahí yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? La segunda es, la taza se me cayó, ¿sí? O sea, fui yo quien estaba distraído y a mí se me cayó la taza, donde sí tengo responsabilidad. Creo que una de las diferencias mayores entre estar en el lugar de víctima o de protagonista es dónde pongo la responsabilidad de lo que sucede. Sí, tal cual. Si yo la pongo en el viento, como nos dice Gracielita, estoy poniendo la responsabilidad afuera. No estoy siendo protagonista de mi historia. Si la responsabilidad la pongo afuera, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, porque el culpable siempre va a haber otro.
En el modelo que él lo cuenta también, él lo habla con tiranos y pusilánimes. Les voy contando las palabras que usan para que vean que es bastante más estricto el modelo. Sí, pero él dice que para que haya un victimario siempre tiene que haber una víctima, y para que haya una víctima siempre tiene que haber un victimario. Se retroalimentan mutuamente, ¿sí? La víctima siempre va a encontrar un victimario, y si no lo tiene adentro de su círculo, lo va a encontrar afuera. Si no lo encuentra en su casa, lo va a encontrar en la institución o en cualquier lugar que trabaje. Si no lo encuentra en ninguno de los dos lados, va a ser las medidas gubernamentales, el viento, el clima, el servicio meteorológico, el tráfico, siempre va a haber alguien. Y esta es la base de la queja, ¿sí? Él siempre, lo que dice, él es que el pusilánime necesita un tirano a quien echarle la culpa de las cosas que le pasan en la vida, ¿sí? Eso es lo que él nos cuenta, como para que tengan en cuenta. Por ahí, para suavizarlo un poco, también podemos llamarlo víctima-victimario, ¿sí? Y van a estar exactamente en el mismo lugar de la vida, ¿sí? Porque el victimario, si bien no va a echar las culpas afuera, ¿qué va a hacer? ¿Qué les parece que va a hacer? O el tirano, ¿qué les parece que va a hacer? ¿Sí? Justificarse. Encontrar excusas en las cuales justificarse. Y también van a ser en el tráfico, en el servicio meteorológico, en la institución, en la gente, en mucha gente, ¿sí? De esta forma, yo, al evitar nombrar eso, no me estoy haciendo responsable de mi parte para poder ser protagonista de mi vida y modificar aquello que no me gusta, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? Mariano nos dice algo muy interesante, que dice es que si no ser parte del problema, no podría ser parte de la solución. Exactamente, Mariano. ¿Sí? Si yo no tomo parte o no tomo partido por cuál es mi responsabilidad en este resultado que estoy teniendo, sea cual fuera la situación de mi vida, ¿sí? Tampoco voy a poner o voy a direccionar, como hablábamos ayer en los focos de credibilidad, ¿no? En direccionarme en los logros, para ver cómo lo modifico. Si total no es responsabilidad mía. Yo no tengo nada que ver, la culpa es del otro, ¿sí? O la verdad es que yo no tengo nada que ver, la culpa es de la gente, la culpa es del tráfico, ¿sí? Siempre vamos a estar encontrando, ya sea que es de un lado o del otro, ¿sí? Tanto un culpable fuera o como una excusa fuera mía para justificar mi comportamiento y seguir quedándome en ese lugar. Les voy a compartir la primera parte del modelo que quiero que veamos, ¿sí? Es cómo lo hago desde los modelos operativos, que tiene que ver con esto que estamos hablando, y después cómo lo puedo tomar para motivarme yo o motivar a alguien. Estos son resúmenes que nosotros fuimos armando con el modelo de Freddy Kaufman, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la víctima, ¿sí? No, sí. Entonces, Dale. Recién en Facebook, recién hace un ratito, Sabri comentaba que hay personas, y hago este gesto a propósito. Sí, para que... No despectivamente, Sabri, quiero que lo entiendas, lo hago a propósito para entender también dónde nos paramos en el modelo. ¿Sí? Hay personas que les pasa algo y no cumplen con el horario estipulado en una reunión, ¿sí? Es cierto que hay personas que van a encontrar excusas, van a encontrar motivos, y cuando hablo de motivo y de excusa,
No estoy diciendo que sea inválida, no estoy invalidando el motivo por el cual, al contrario. Ahora, como le estaba respondiendo yo por Facebook a Sabri, estos son modelos de autorresponsabilidad que los podemos aplicar en nosotros mismos. No podemos pretender que estos modelos que estamos aprendiendo sean aplicados por nosotros a otra persona. ¿Sí? Estos son modelos para nosotros. Es lo que yo hago con respecto a mí una vez que conozco este modelo. Y ahí estaba leyendo algo de una pareja. Sí. Seguimos en lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago en este modelo? No importa lo que el otro haga. El otro hace lo que hace. Y yo respondo de la forma en que respondo de acuerdo a mis propios modelos. Y la idea nuestra de compartir esto tiene que ver con nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros no nos estamos formando para cambiarle la vida a otros. Estas son formaciones son para nosotros mismos, para estar para estar teniendo mejor calidad de vida nosotros. ¿Sí? Son modelos autoaplicables. Entonces, cuando hablamos del modelo de víctima protagonista, lo estamos hablando en referencia a nosotros mismos. Y el resto de las personas, yo te invito a que cuando nombrás personas, identifiques, yo sé que vos estás identificando a alguien en particular. Entiendo que no lo compartas, no lo digas y está perfecto porque es parte de nuestra intimidad. De nuestra intimidad, gracias, Belu. Está bien no compartirlo. Ahora, fíjate que cuando te referís a personas, seguramente te estás representando a algunas personas en particular. Ok, genial. Esa persona hace lo que hace. ¿Cómo vos estás respondiendo y ubicándote en el lugar de víctima o de protagonista? ¿Qué es lo que vos podés hacer y qué es lo que está dentro de tu 100% de la responsabilidad? Cuando estamos compartiendo con otro, ¿sí? Hay un 100% de responsabilidad mía. No puedo hacer nada con la responsabilidad del otro. ¿Sí? Entonces recordemos que estamos mirando, estamos observando y estamos aprendiendo modelos de autorresponsabilidad, ¿sí? De responsabilidad como la capacidad de responder con habilidad a diferentes situaciones que se nos presentan. Esto solito quería dar su nombre. Ahí va. Ahí les cuento. Ahí está saludando la gata. Sí, alguien más. Hacernos cargo, exactamente, Virginia. El resto escucha, Caro. No sé si hay alguien más, aparte de Carolina, que no escuche, que está diciendo no se escucha nada. En ese ejemplo sería yo no estoy escuchando, así vamos viendo, y si la gata grita cada vez más fuerte se nos va a complicar un poquito, sobre todo si se viene a gritar acá al lado, vamos a tener que gritar más nosotros. Uno de los ejemplos, bien, gracias Caro, yo escucho mal, muy bien Caro, ahí estamos muy bien. Lo mismo sí. Santi dice no se escucha bien. Yo escucho perfecto, nos dice Gracielita. En este punto... recuerden que las conexiones dependen de las dos partes, no solo de la nuestra. Y nosotros estamos chequeando, yo estoy chequeando con Facebook al lado de la conexión, y la verdad es que yo no estoy escuchando entrecortado tampoco. Sí, así que Eva quiere ver a la gatita por ahí, el último día la presentamos, hoy estamos así como hablando. Quería ir también... incluso cuando hablamos de emociones, alguien en algún momento dijo, ¿qué pasa cuando el otro me hace enojar? ¿Sí? Cuando el otro me hace enojar. Sí. En este punto, ahí Marcelo se va a ver a la gata. No puedo hacer nada porque la gata está grande. Así va, algún día lo muestro. ¿Qué pasa cuando el otro me hace enojar? El punto es, con esto que estamos viendo, o hasta donde nosotros podemos tener el 100% de la responsabilidad, ¿qué es lo que hace el otro para que vos te enojes? ¿Qué es lo que a vos realmente te enoja? Y ahí empezamos a hablar de lo que tiene que ver con gestión de emociones, que no lo vamos a ver acá porque estamos viendo otra cosa, pero incluso con lo que tiene que ver con las emociones, que son cosas totalmente
totalmente internas mías, va a haber un hecho fuera que hace que yo tenga determinada emoción. Y en función de esa determinada emoción, yo voy a decidir, como protagonista de mi vida que soy, qué quiero hacer con ella. ¿Sí? Y voy a tomar decisiones de acuerdo a qué quiera hacer con esa emoción que me está atravesando en este momento. ¿Sí? ¿Sí? En ese punto vamos viendo de qué lado, y volvemos a lo mismo, ¿no? De qué lado quiero mirar la vida. Quería mostrarles el modelo, un poco lo que había preparado, para que vean que, como dice Freddy, tanto pusilánimes como tiranos quedan siempre del lado de la víctima, ¿sí? Ahí les comparto la pantalla para que lo vean. Bien. Si yo tomo estos dos modelos operativos que estamos viendo acá, ¿sí? En la víctima va a haber un estímulo-reacción. Las cosas van a ser determinantes, ¿sí? El otro, esa persona me hace enojar, no importa el nombre, ¿sí? Esa persona me hace enojar, y la culpa va a ser del otro que yo me enoje, ¿sí? Yo me enojo, pero la culpa es del otro que yo me enoje. Desde el lado unos van a buscar culpas y otros van a buscar excusas. Unos van a buscar culpables y otros van a buscar excusas. Él me hace enojar. Y el otro va a decir, yo me enojo porque vos me mirás mal. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? En esto que estábamos hablando, son todos ejemplos. Sí, entonces, en uno, yo busco el culpable directamente afuera. En el otro es un culpable indirecto, porque lo que estoy haciendo es poniendo una excusa para la emoción que me está atravesando y vuelve otra vez las cosas afuera. O me enoja el tránsito, o me enoja que llueva, o me enoja el calor, o me enoja el frío, ¿sí? Siempre, de todas maneras, sea una persona o sea una situación, cualquiera sea, externa a nosotros, lo que hacemos es encontrar un culpable fuera de esto. Una de las cosas que hace el culpable es hablar de esta determinada manera en la cual dice, tengo que, sí, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llegar a horario a las reuniones, ¿sí? Y tal vez ahí ya se está haciendo cargo de mucho, ¿sí? Tengo que ver qué hago con el tráfico para llegar a las reuniones, porque no estoy pudiendo llegar por el tráfico, ¿sí? Ay, mi jefe se enoja y me vive diciendo que llego tarde a las reuniones, no entiende que el tráfico es terrible a la hora que tenemos que salir, la verdad es que no sé por qué no nos da otro horario o nos da media hora para poder ver si podemos llegar todos o no. ¿Sí? Ahora, cuando yo me paro como protagonista en este modelo, lo que voy a tener es información, un hecho fuera de mí, sí, bueno, sí, la verdad que hoy hace calor, sí, la verdad está lloviendo, con lo cual ahí preveré con cuánto tiempo de anticipación tengo que salir. La verdad es que ya lo probé, ya tengo un hecho comprobable, como decíamos ayer, en el cual si salgo a esa hora de mi casa, probablemente no llegue a la reunión. Entonces yo ya tengo la información y tengo una respuesta para esa información o para ese hecho que está fuera de mí. Entonces lo que voy a hacer es tomar conciencia de esos hechos que están fuera de mí y tomar una decisión en función del registro que pude hacer y haciéndome cargo, ¿sí? Siendo protagonista de mi vida, tomo una decisión. De esta manera estoy siendo responsable, ¿sí? De esta manera yo tengo la habilidad de responder a esa situación que está pasando en el mundo. Entonces, las
palabras que voy a usar es yo elijo. Yo elijo seguir saliendo a la misma hora, ¿sí? Y ver qué hago con eso, ¿sí? Sabiendo que voy a llegar tarde, o elijo salir media hora antes para poder llegar a horario a esa reunión, ¿sí? Y en ese punto van a estar, la responsabilidad va a ser mía y voy a estar siendo protagonista de mi historia, voy a estar tomando las riendas de mi vida, ¿sí? También con esto no va a importar qué pasa con el otro, ¿sí? Porque el otro puede seguir haciendo lo que hace y yo puedo, gestionando mis emociones, no enojarme más con eso, ¿sí? ¿Puedo sumar una idea más? Dale. Con respecto a la elección. De acuerdo a uno de los modelos de uno de mis maestros, que es Marcelo Krinsky, dice que los adultos elegimos teniendo en cuenta las consecuencias de nuestra elección. Y hace la distinción, distingue entre elegir y querer, ¿sí? Particularmente por esto, porque cuando yo quiero algo no me estoy fijando en lo que sucede después de la elección, ¿sí? En cambio, cuando yo elijo adulto, lo que sucede es que estoy eligiendo como adulto responsable pensando en las consecuencias de mi elección. Y esto también, ¿no? Cuando nosotros como adultos elegimos, estamos viendo un poco más allá. Y ya sé qué es lo que está pasando con el micrófono y la cámara. Estamos tomando otro micrófono y otra cámara y ya mismo lo voy a corregir. Buenísimo. Mientras vos seguís, yo lo corrijo. Dale, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, si me deja, voy al otro. Estos son los modelos operativos. Y lo que vamos a hacer acá. La flechita. No. Quizá el micrófono. Sí. Quizá el micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Ahí. Sí. Acá. Ahí, Acá. Ahí, pasa a ese ahí estamos. Gracias. Un placer, ahí estamos, ahí vemos. Ahí Igual debería, se escuchaba, muchas yo gracias. Yo estaba escuchando bien. Sí, ahí, se ahí escucha seguramente nos vamos a ver y vamos a escuchar mucho. súper bien esta máquina, por suerte fue con la que estuvimos dando clases y todo esto. Quiero pasar a qué pasa con un modelo de motivación con esto mismo que venimos charlando, ¿sí? Entonces. Igual tenés que seguir sacando la voz, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿qué pasa con el modelo de motivaciones que yo voy a tomar? Cuando yo estoy del lado de la víctima, ¿sí? Yo voy a tomar motivaciones, ya sea, siempre recuerden que del lado de la víctima puedo tener tanto tiranos como pusilánimes, según lo que nos cuenta Robbie, lo que nos cuenta Freddy Kaufman, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los dos van a encontrar culpables fuera de sí para esto, ¿sí? Porque siempre hay un otro que va a ser responsable de esto que me está pasando. Entonces, para motivarse, estas personas siempre van a ser extrínsecas. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener en cuenta lo que pasa fuera de ellos y van a entrar muy bien en un modelo de premios y castigos, ¿sí? ¿En qué es lo que está pasando? Si tengo tal cosa, no lo voy a hacer porque me van a castigar, no porque tomo conciencia de que estoy eligiendo por mi propio bien hacer eso, porque yo estoy totalmente convencida, ¿sí? Y detrás de las acciones que estoy tomando están todos mis valores, ¿sí?
que van a tener toda esta intención, todo lo que estuvimos hablando en los otros días, todo alineado hacia esa elección, sino que lo voy a hacer para no recibir un castigo, lisa y llanamente. O lo contrario, lo voy a hacer porque el otro me da un premio, ¿sí? Porque obtengo algo, no por mí, no porque yo elijo hacerlo, ¿sí? En ese punto sigo teniendo el tengo que, los invito a escucharse en algo que tengan que hacer esta semana, en algo que quieran hacer esta semana, ¿sí? A ver cómo lo dicen. A ver si dicen, tengo que hacer tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, tengo que ir a comprar X, tengo que ir a comprar queso. Tengo que quedarme en casa. Tengo que quedarme en casa, no quería llevar ahí, ¿sí? O elijo quedarme en casa, y elijo quedarme en casa porque es la mejor elección para la salud mía, de mi familia y de todas las personas que estamos transitando por esta cuarentena. ¿Sí? Bien, Sofía ahí puso un ejemplo, tengo que empezar con la tesis. Bien, Sofía. Ahora te invito a que cambies el tengo que por elijo empezar con la tesis y que nos cuentes qué te pasa con eso. ¿Qué pasa con cambiar solo esa palabrita? ¿Sí? ¿Qué pasa con cambiar la palabra tengo que o las palabras tengo que por elijo? Contame qué pasa con tus sensaciones corporales, qué pasa con tus pensamientos. Así lo vemos. De mínima, Sofi nos cuenta que el haber hecho el cambio de mínima hace que se sienta más liviano desde un lugar como positivo. Muchísimas gracias, Sofi. Esa es la invitación del ejercicio del día de hoy. Para que desde el propio lenguaje, como veníamos viendo con Marce, vayamos modificando el lugar del que vemos el mundo. Sí. Y esto trayendo y uniendo con lo que veíamos ayer, ¿tá? Cuando empiezo a hacer estas pruebas de lenguaje, también empiezo a chequear qué es lo que me pasa en mi cuerpo. Porque cuando yo voy nombrando las cosas que tengo que hacer y la responsabilidad está afuera, bueno, la responsabilidad está afuera, está disociada de mí y demás. Ahora, cuando yo empiezo a responsabilizarme y a elegir ciertas cosas y a nombrarlo como el que lo elijo, me empiezo a dar cuenta que a veces esto que acabo de decir, elijo hacer tal cosa, elijo decir tal cosa, elijo estar de determinada manera, no es congruente conmigo, ¿sí? Y entonces cuando eso que estoy nombrando como elijo tal cosa, me da una sensación que no es del todo agradable, como recién le pasaba a Sofi, que sentía más liviano, que lo sentía más liviano, más positivo. Ahí también puedo empezar a chequearme a mí, qué me está pasando a mí con eso. Podemos tomar el ejemplo de Jorgelina que dice, tal vez tiene que ver con autoexigencia, eso es lo que a vos te pasa, y está buenísimo que nos demos cuenta, porque a partir de ahí podemos decidir si es lo que seguimos eligiendo o no, o elegimos otra cosa, queremos otra cosa para nuestra historia, ¿sí? Y las consecuencias de eso van a ser nuestra responsabilidad. Quería contarles entonces la parte de motivaciones, cuando yo estoy parada o mirando, me voy a dar cuenta que voy a estar parada en un rol más protagonista de mi historia, es intrínseca, es decir, viene de mí, yo estoy motivada, si seguimos tomando el mismo ejemplo de Sofi, para hacer esa tesis, ¿sí? Y puedo seguir explicándome por qué estoy entusiasmada o motivada para hacer esa tesis, ¿sí? Porque sé que es la última de la carrera, porque sé que me recibo en un cuatrimestre, por muchas razones voy a encontrar cuáles son los valores, ¿sí?, que tengo detrás de elegir, detrás de esta elección que estoy haciendo
con respecto a mi protagonismo en la vida. Entonces, lo que voy a tener detrás, como bien dice la diapositiva, son los valores que tengo, ¿sí? Ayer lo veíamos desde la integridad y desde la intención que tengo detrás de cada acción, ¿sí? En cada respuesta que me va a llevar a una determinada acción, de hacer, de no hacer, de decir, de no decir, de quedarme como estoy, de mover algo, sea cual fuera la respuesta que estoy dando, me va a llevar a cuáles son los valores que incentivan en mí esa respuesta. Entonces ahí yo voy a estar nuevamente tomando conciencia, registrando, ¿sí? cuáles son las consecuencias de esas acciones, qué voy a obtener, qué valores tengo, todo esto tiene que ver con la conciencia y el registro. Y en función de eso, voy a poder decidir qué es lo más conveniente para mí en este momento, ¿sí? Siendo responsable, teniendo la habilidad de poder responder a esa decisión que estoy tomando, ¿sí? Esto además nos habla, todo lo que estuvimos hablando durante estos ya 7 días, ¿sí? Que estamos juntos, nos habla de el compromiso que tengo yo para con mis acciones, para con mis decires, para con mis relaciones, ¿sí? Esto se va a traducir y me voy a dar cuenta enseguida con qué estoy más comprometida y con qué menos, ¿sí? Simplemente comenzando a elegir yo desde mi lugar, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Cómo venimos hasta acá? Cintia. Bien, gracias. Cintia lo que nos dice es que a veces usa el tengo que cuando incluso no hay nadie que la esté obligando, ¿sí? Entonces que está bueno y no dice elijo hacer, aunque realmente yo elija estar haciéndolo, ¿sí? Entonces empezar a ver qué hacemos con ese lenguaje y, como bien nos traía Marcelo, cómo nos sentimos corporalmente, ¿sí? A veces no hace falta que vengan de afuera, como traía Jorgelina, el tema de la autoexigencia también, a veces no hace falta que vengan de afuera como para encontrar un montón de excusas para tener que hacer algo en vez de elegirlo, ¿sí? A veces nosotros mismos nos las ponemos, ¿sí? Y en este punto somos víctimas de nosotros mismos, ¿sí? De nuestras sensaciones, decisiones, lugares, ¿sí? De lo que nosotros mismos estamos queriendo para nuestra vida. Siempre una como reflexión, ¿no? Que también habla Freddy Kaufman, es más cómodo en algunas ocasiones seguir siendo víctima, ¿sí? Es más cómodo seguir siendo víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo seguir encontrando afuera un montón de culpables y de esta manera seguir pasando sin hacerme cargo de mi propia historia o de lo que puedo cambiar, ¿sí? Ahora, el precio de esa comodidad, nos dice él, es justamente estar siempre a merced del azar en vez de empezar a decidir, ¿sí? ¿Qué quiero yo? Él lo explica de esa maravillosa manera. Quería dejarles un poema que logré ver cómo se los puedo compartir, que es un poema que, según nos cuentan algunos locutores, es de Chaplin, y es muy, muy, muy lindo lo que dice, ¿sí? Gracielita nos pregunta, si me doy cuenta que estoy siendo víctima, ¿cómo salgo de ese lugar? Eligiendo. Lo primero que me surge decirte es eligiendo. Ahora, eso nos lleva a un proceso, ¿sí? Eso nos lleva a empezar a hacer algo por nosotros mismos. Eso nos lleva a, en principio, registrar que tengo ganas de salir de ese lugar. Y es buenísimo, porque una vez que me di cuenta que estoy siendo víctima de una situación,
tengo el 50% hecho. Cada vez que yo tengo el registro de algo que está pasando, cada vez que me hago consciente, lo puedo tomar para poder hacer algo, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Dice que no lo hizo como pregunta, pero a mí me parece que sirve como pregunta. Más que tener que elegir, puedo elegir y pensar, ¿sí? Virginia dice, tenemos que elegir y pensar bien. Yo te preguntaría qué es bien, y más que tenemos que elegir es, empiezo a elegir en mi historia, empiezo a elegir yo, empiezo a tomar decisiones. Les voy a dejar con el poema, así tenemos unos minutitos. Compartir audio, ahí va. Ahí está. Ahí estamos. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta. En la hora correcta y en el momento exacto. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre. Y el momento exacto. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre. Autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy en contra de mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir cómo es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso erré menos veces. Hoy descubrí que eso es la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es a donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo lo coloco al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. Muy bien. Ahí estamos. Me alegro muchísimo que les haya gustado. Lo tienen ahí para verlo cada vez que tengan ganas, para volver a ponerlo.
Chaplin es una de las personas de mi mayor admiración en cuanto a todo lo que venimos hablando en su vida propia, ¿no? A todo lo que estuvimos hablando en estos 7 días. Es alguien que fue protagonista de su propia historia, es alguien totalmente creativo, que tomó las decisiones que tomó y se hizo responsable de ellas. De hecho, terminó sus días en Suiza sin vivir en Estados Unidos porque lo echaron por sus convicciones. Creo todo lo que tiene que ver con el cine me parece maravilloso. Tiene como mucho de lo que veníamos hablando, y me pareció que muchas de las cosas que veníamos hablando, como la autoestima, el respeto y un montón más, quedan resumidas en este poema. Les agradezco nuevamente a todos los que nos acompañan día a día. Sé que se hace así como tal vez cortita la hora para poder tener estas charlas de cómo desde la programación neurolingüística tenemos tips o tenemos herramientas para que puedan estar usando. Muchísimas gracias por los mensajes, son preciosos, les agradecemos un montón que nos estén acompañando del otro lado, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos mañana.